Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, Dios te bendiga. Gracias por aceptar una vez más la cita de El Reloj de Dios. Soy Elsa Mariana García y junto a todo el equipo estamos listos para recibirte y hablar nuevamente de temas escatológicos. Y como siempre nuestro apóstol Sergio Enríquez dice, no es para preocuparte, sino para alertarte, para que nos preparemos para lo que está por venir. Apóstol, por cierto, bienvenido. Qué gusto saludarlo una vez más. Muchas gracias, Elcita. Sí, hemos estado trabajando en diferentes localidades de toda la red ministerial que Dios nos ha entregado para poderla administrar y ministrar adecuadamente, ¿verdad? Así que hemos ido viajando por todo sitio y bendito sea el nombre del Señor, todo ha ido muy bien. Y como tú bien dices, es importante abordar estos temas no con propósito de meter miedo, ¿verdad? Claro. Aunque francamente sí da un poco de temor cuando uno, mira, sobre todo cuando uno junta todos los elementos de los 7 escenarios, ¿verdad? Sí. Porque eso es algo que todavía no lo hemos hecho, siempre hemos ido desgranando. Nosotros lo que hemos estado haciendo es desgranar y tocar un tema por acá y lo relacionamos con el final de los tiempos y así sucesivamente. Si pudiéramos en algún momento poner esas 7 ruedas no concéntricas, sino que metidas una entre otra, tocándose así como el símbolo de las Olimpiadas o de los autos Audi, Tal cual. Que un círculo afecta al otro y el otro al otro y todos se afectan entre sí, y poner en cada uno de esos círculos todas las cosas que han estado aconteciendo y de las cuales nosotros hemos estado platicando durante hace bastante tiempo. Bueno, yo lo he platicado de hace muchos años, pero en el Reloj de Dios lo hemos ido hablando más detenidamente y con un poco más de especificidad, pero sí es de hasta cierto punto de preocuparse. Claro que sí. ¿Por qué razón? Bueno, la Biblia dice que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, nosotros deberíamos de erguirnos y levantar nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Sí. Como eso me da la idea a mí de varias cosas. Una es que si la Biblia me está diciendo que me tengo que erguir, quiere decir que no estaba erguido. Sí. Si la Biblia me dice levanta tu cabeza, es porque estaba cabizbajo. Eso sería una de las especulaciones, no especulaciones, sino que deducciones, ¿verdad? Sí, claro. Y de aquí tendría que ver, y si estaba cabizbajo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que estaba cabizbajo? Cuando vemos el contexto de lo que estoy hablando, vemos que Lot se preocupaba. Dice que él se sentía profundamente preocupado por la conducta nefanda de las personas en medio de las cuales él vivía. Y la Biblia dice que él era un justo. Y la Biblia también dice que como en los días de él, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso quiere decir que va a haber muchos justos que al ver la conducta de todos van a estar cabizbajos, ¿verdad? El ataque inmisericordia de la mente humana, del enemigo, convenciendo a gente que es racional, pero que actúa como si no lo fuera. Entonces, el avance de la maldad, eso va a hacer que mucha gente cristiana esté cabizbaja. Entonces viene, levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención se acerca. Pero también hay otra cosa que yo como ministro me pongo a pensar. Ya no solamente en mí, ya no solamente si estoy triste, contento, alegre, preocupado, sino que tengo que ser sincero y ver el estado de la iglesia. Sí. ¿Cómo está la iglesia? Y aunque la iglesia es uno de los escenarios y está escrito y profetizado que hay una apostasía generalizada en el final del tiempo, entonces eso no es una cosa fácil de asimilar.
ver que gente que aceptó a Cristo y que en algún momento levantó sus manos para adorar a Dios, se van en pos de un engaño. Es fácil ¿verdad? de engañar, apóstol. Sí, pues la Biblia nos deja ver eso, ¿verdad? Apóstol, y aunque no será nuestro tema y no lo hemos anunciado, ¿cómo está la iglesia en este momento? ¿Estamos más cerca de Dios, más separados de Yo Él? por eso te digo que la iglesia es uno de los escenarios, porque una de las señales de la iglesia como escenario es que se va a apostatar. En Tesalonicenses, cuando se habla de la venida del Señor, dice acerca de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a Él. Os rogamos que no os dejéis mover fácilmente vuestra manera de pensar, como que ya sea por carta o por palabra nuestra, como que si el día del Señor, gran tribulación entre paréntesis, ya hubiera llegado. Porque ese día, esa gran tribulación, no vendrá hasta que sucedan dos cosas. Uno, la manifestación del hijo de la iniquidad, el anticristo. Manifestación, revelación, no gobierno, revelación, que detectamos quién es. Y la segunda, y la apostasía se haya dado. ¿En quién? En la iglesia. Entonces, ¿cómo está la iglesia en este tiempo? Es muy lamentable decirlo, pero está más cerca de la apostasía que de la consagración. Entonces, cuando miramos todas estas cosas, sí es un poco preocupante desde esta perspectiva. Y no es para meter miedo, sino para hacer reflexionar. Y de alguna manera decirle a la gente que hay una oportunidad, que Dios está, porque así es Dios. En el antiguo tiempo Dios le mandaba profetas al pueblo de Israel. Algunos se arrepentían y otros perseguían a los profetas y los mataban, como hicieron con Jeremías, con Isaías, porque no les gustaba la profecía que les daban cuando les decía a ustedes: vuélvanse a Dios, dejen sus malos caminos, deje el impío su proceder. Y ellos se enojaban: ¿cómo vas a estar diciendo esto? Y hoy hay gente en las iglesias diciendo que nosotros no debemos de predicar contra el pecado porque lo que hemos hecho es llenar a la gente de culpabilidad y acusación. Entonces es el mismo punto. Entonces los escenarios se compaginan entre sí, están vinculados. No podemos hablar de uno sin el otro, pero todo esto, pues, no sé por qué lo empecé a decir, porque este no es el tema, ¿verdad? Pero, no, pero, lindo pero contexto, sí es sí. para reflexionar y tener un contexto, como tú bien dices. Claro, apóstol, y es que una cosa que queremos que todos sepan es que cada vez que se elige un tema, pues el apóstol reflexiona respecto a las noticias que están circulando y de las que nosotros nos podemos informar. Hoy nos ha llamado la atención algo que está sucediendo y que vamos a tratar de hacerles un resumen a ustedes de lo que está pasando. Una cosa muy extraña: peces muertos cubriendo lagos, cubriendo lagunas, cubriendo ríos, y eso tiene una explicación bíblica. Apóstol, adentrándonos ya en el tema, primero podríamos preguntar qué escenario escatológico podría ser eso, y lo segundo que yo pregunto, porque el Señor utilizó justamente los peces para bendecir y multiplicar en algún momento en la Biblia, ¿podría haber algún tipo de relación con algo escatológico allí? ¿Cómo lo ve usted? Sí, definitivamente, mira, como tú bien dices, los peces siempre han sido una fuente de alimento bueno y sano para toda la humanidad, ¿verdad? Y Dios dio permiso para que pues, nos pudiéramos alimentar por ese medio. Se hicieron milagros, como también bien lo dices, y está bien vinculado. El escenario tendría que ser el escenario tierra, ¿verdad? Porque está más íntimamente ligado que todos los demás escenarios. Aunque tiene vinculaciones, ¿verdad? Porque, ¿por qué se mueren esos peces? ¿Por qué están en la tierra? Me refiero en el planeta, ¿no? Claro. Obviamente están en el océano, los lagos y los ríos, ¿verdad? En el agua. Y esta a su vez está en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habita, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, tierra con las mares y ríos. Ahí está fundamentada. Entonces, si es un fundamento en donde Dios le fundó pues la tierra, porque dice la fundamentó sobre los mares y ríos, quiere decir que está demasiado vinculada, demasiado pegada. Nosotros no podemos vivir sin el líquido que hay en la tierra. Igual como no podemos vivir
sin el líquido que tenemos dentro de nosotros, que se dice que es el 60% de nuestro peso corporal, es de agua, ¿verdad? Entonces están demasiado vinculados. Sí, es una señal, yo creo que es una señal, una alerta que no deberíamos nosotros dejar pasar y que deberíamos de verlo en una línea de tiempo de lo que la Biblia dice. Apóstol, y la mayoría de personas busca una explicación científica para este tipo de cosas, que si falta oxígeno, que si el agua está contaminada porque hay plantas de tratamiento cercanas. Todos tienen una explicación, y más adelante cuando veamos las imágenes y noticias de cada país, muchos de ellos de Latinoamérica, lo vamos a ver. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la contaminación y de la muerte de los peces, por ejemplo? Sí, para empezar, creo que, como bien dices, digamos, Polonia y Alemania lo vinculan a una contaminación, sí, y han encontrado que tenía altos niveles de mercurio. En otros lugares lo vinculan a hipoxia, que es por falta de oxígeno en el agua. Sí, interesante, sí, porque parece incongruente, pero no lo es. Cualquiera diría, no hay. Sí, oxígeno en el agua, sí, pero se le atribuye a eso. Ellos dan un sinnúmero de explicaciones que pueden ser plausibles de diferentes regiones, pero aquí surge una gran pregunta. A mí me surge una gran pregunta. ¿Por qué al mismo tiempo? ¿Por qué esto no se dio hace 40 años? ¿Por qué no se dio hace 50, 60? ¿Por qué no se dio hace 30 años? ¿Por qué en la misma época, y esto que es en la última década, podríamos decir, pero incrementándose conforme nos vamos acercando a este tiempo? ¿Por qué sucede en diferentes partes? Entonces, no puede ser que su etiología sea la misma. Yo creo que tiene que ser un origen distinto, ¿verdad? Y la Biblia sí nos narra precisamente el castigo que viene de parte de Dios debido a que los que destruyen la tierra les llegó el momento de ser destruidos. Entonces, la Biblia pone exactamente cuándo sucede, dónde sucede, por qué sucede y qué está marcando lo que está sucediendo, ¿verdad? Eso lo tenemos que ver, pero tal vez sería bueno que miremos las noticias para que la gente lo agarre más en serio. Claro, sí, porque nosotros estamos platicando de noticias que ya vimos. De hecho, el apóstol, yo digo, debió ser, no sé, un periodista nato, tal vez en sus inicios, porque tiene una habilidad para investigar noticias, y hoy junto al equipo de producción pudimos ver varias noticias. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de dónde están ocurriendo estas muertes masivas de peces, en donde toneladas de ellos han tenido que ser extraídos de ríos y lagos, y luego regresamos para que nuestro apóstol pueda analizar. Señales en las aguas. Australia. Más de 2 millones de peces murieron en el río Darling luego de una intensa ola de calor. Los peces ya en estado de putrefacción bloquean el paso en el río mientras las embarcaciones se abren paso en medio de los cadáveres que cubren casi por completo la superficie fluvial. El gobierno de Nueva Gales del Sur afirma que es la tercera vez que ocurre un fenómeno de esta naturaleza desde el año 2018. Las veces anteriores, debido a una sequía y a la proliferación de una alga tóxica. Esta vez la hipótesis es la falta de oxígeno en el agua caliente. Esto unido a que los peces necesitan más oxígeno a temperaturas más altas. Chile. Los aledaños a la comuna de Tolten encontraron un desolador paisaje. Miles de sardinas aparecieron muertas en un varamiento masivo que se calcula alcanzó las 500 toneladas. La zona fue declarada en riesgo sanitario eminente por el riesgo que implican los peces en estado de descomposición. No es la primera vez que ocurrió. El mes anterior en el mismo río se dio otra tragedia similar. Aún se investigan las causas. Brasil. Miles de peces muertos aparecen flotando en el lago de Brasil. Las barcas tenían dificultades para avanzar debido a los cadáveres, la gran sequía de la cuenca del Amazonas, la falta de oxigenación y el cambio de temperatura durante el período de reflujos de esta zona han causado esta tragedia. Alemania.
Toneladas de peces muertos se encontraron a orillas del río Oder, el cual marca parte de la frontera entre Alemania y Polonia. Este río nace en la República Checa. Las autoridades encontraron altos niveles de mercurio y sal en las muestras del agua. Intentan aún establecer qué ocasionó este desastre ambiental, aunque sospechan de un accidente industrial en el sur de Polonia. Todo el ecosistema fue afectado, por lo que se advirtió a la población no entrar en contacto con el agua. España. Desastre ecológico se vivió en Murcia, con el daño que sufre el Mar Menor, en cuyas orillas aparecieron millares de peces muertos o moribundos. Un manto de doradas, lubinas, anguilas, cangrejos y un sinfín de especies marinas yacía a lo largo de la playa durante varios kilómetros. Se investigan las causas, pero la falta de oxígeno es una hipótesis, pues un mes atrás hubo inundaciones. El agua dulce y el lodo que inundaron las lagunas parecen ser los responsables. Estados Unidos. Se registró la muerte de peces, tortugas, anguilas y hasta un manatí por la marea roja causada por una microalga. Los cadáveres llegaron flotando a la playa de Florida. Se cree que el exceso de algas absorbe gran cantidad de oxígeno en el agua, y es por esto que los peces se asfixian. Actualmente las concentraciones alcanzan hasta 1 millón de organismos por litro de agua. Al menos 7 condados de la costa se ven afectados en forma persistente. Namibia. En la localidad de Walvis Bay, las playas se han llenado de miles de leones marinos recién nacidos muertos y de crías abortadas. Los chacales y las mareas los hacen desaparecer con el tiempo. Sin embargo, la preocupación es la falta de información al respecto de este fenómeno, pues podría deberse a problemas de inanición por falta de pescado o por una bacteria, caso que ya se dio en 1994, en el que 25,000 leones marinos murieron. Como vimos, se trata de una situación alarmante, ya que son muchos los países afectados de manera simultánea, como decíamos hace un instante. Y si muchos piensan, bueno, no está ocurriendo en Guatemala, esto no me afecta directamente a mí, pasa en Asia, en África, en Europa, más adelante les vamos a mostrar una noticia en la que también se incluye ríos que atraviesan Guatemala, tanto en el norte nuestro como en el Triángulo Norte de Centroamérica. No se lo vayan a perder para que ustedes puedan ver esa información. Por otro lado, Apóstol, estamos hablando que está alimentando una preocupación adicional, porque valga la utilización una vez más de la palabra, afecta la alimentación del ser humano, el agua dulce que podría ser tratada para beber, el ecosistema y finalmente la salud. Eso si lo vemos en un aspecto más científico y médico, pero bíblicamente los peces pueden ser una figura que nos pueda decir algo de parte del Señor. Sí, bueno, realmente sí es una tragedia total. El hecho de que existan muertes y diferentes clases de peces, porque vamos desde salmones hasta, bueno, toda clase, ¿verdad? No es solamente una especie que está siendo afectada y no es solamente un país, es prácticamente en todo el mundo. Entonces yo creo que para que nosotros nos hagamos una idea de esto en el orden bíblico, debemos de recordar que hay una línea de tiempo que a veces la escatología tradicional, moderna, lo pone como un dogma y no da crédito a que esto que está sucediendo pueda ser ya la cercanía de los eventos que nosotros conocemos y anhelamos, como el arrebatamiento y la gran tribulación. Ese ya no lo anhelamos, pues, pero le precede el arrebatamiento. Entonces, si me permiten, y aprovechando que tengo aquí esta pizarra, y vamos a ver si uso solamente una parte de acá, para hacer una línea de tiempo en Apocalipsis es bien complicado, porque a veces la línea de tiempo no viene como consecuencia de que el capítulo 2 le sigue al 1 y el 3 al 2, como fuera en un orden pues numérico, ¿eh? Claro. Pero no, la cronología se cambia. Es decir, igual que en Génesis capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, te empiezan a hablar del mismo evento. No están diciendo el 6 pasó después del 5 y el 5 pasó después del 4, sino que te están hablando, cuando lo miras, se está hablando de lo mismo. Entonces es muy difícil ver la cronología. También pasa en Mateo capítulo 24. Y en Apocalipsis, desde luego. Pero hay una cosa que a nosotros nos pone como una brújula, un norte,
en Apocalipsis. Y estos son 3 ayes. Vamos a ver, 3 ayes. Cuando empieza el primer ay, nos marca, eso sí, lo dice con mucha claridad, que el segundo ay viene después del primero y que este primero tarda 150 días. Y tal vez alguien dirá, pero eso no tiene nada que ver con los peces. Espérenme un cachito. Para allá vamos. Sí, pues, luego viene el segundo ay. Y este segundo ay tarda 3 años y medio. Y el tercer ay, que tarda otros 3 años y medio, que vienen a ser los 7 años. Quitando esto de aquí que nosotros le llamamos pretribulación, 7 años de tribulación. Ok. Cuando se da este ay, este de aquí, coincide con algo que se llama la quinta trompeta. Este segundo ay, la sexta trompeta, y este tercer ay, la séptima trompeta. Entonces, antes de estas trompetas, suceden copas. 7. La última habilita la primera trompeta de esta, ¿verdad? Sellos, aquí dije mal, por favor, obvien esto. Sellos, 7 sellos. Las copas están aquí, ok. Entonces, en estos sellos, nosotros podemos ver que todavía no es la tribulación, pero que se viene acercando a manera galopante. Eso, claro. En estos sellos hay uno que aparece en capítulo 8 del libro de Apocalipsis, en el versículo 8 y 9, que lo voy a leer. Vamos a ver 8 y 9 de Apocalipsis. Bueno, no, ya están las trompetas. Estos sellos, este séptimo sello habilitó la trompeta 1, 2, 3 y 4. Pero no las 5. Las 5 ya empieza la pretribulación. Entonces, al leer 8, 7 dice, vamos a ver, es el segundo ángel, este de aquí, tocó la trompeta y algo, no lo podía describir, algo como semejante a una montaña ardiendo en llamas, fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Verso 9. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. Entonces, esto tuvo que haber sucedido en la segunda trompeta. Ahora, yo sé que la tradición le va a poner un montón de cosas. No, pero es que eso no ha pasado. Pero nos deja ver que son cosas que jamás habían pasado y que ya están pasando. Exacto. Si tenemos una mortandad de peces que es ineludible, que no se pueden esconder, que cuando uno los mira dice, pero aquí ¿qué es lo que está pasando? Solo al ver ese río en Australia, uno dice, pero ¿qué pasó? Las costas de todos los países del mundo, Argentina, Chile, el Perú, todas las costas, Guatemala, México, Canadá, Estados Unidos, España, Italia, todas las costas tienen el mismo fenómeno. Todas, no es una cosa aislada. Entonces, si esto es global, quiere decir que es una señal para todos nosotros. Porque si fuera que solamente se dio en el lago de Amatitlán, Claro. pues entonces se puede decir, no, es que la contaminación, que pin, que pan, que pum, ¿verdad? Sí. Pero si es a todo nivel, entonces tiene que haber otra explicación que no necesariamente tiene que ser humana, aunque a nosotros nos gusta mucho darles explicaciones científicas. Pero si la Biblia dice que esto sucedió, ahora, lo interesante es que aquí dice que se muere la tercera parte. Yo no creo que se haya muerto, que lo que vimos es la tercera parte de los peces. Aún no. No, los peces son
una cantidad exorbitante, Sí, claro. ¿verdad? Pero ya estamos viendo chispazos de eso, ¿verdad? También dice que la tercera parte de las naves, de los barcos, fue destruido. Y eso ya pasó en alguna medida en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la marina de todas las naciones involucradas se destruyó aproximadamente la tercera parte de todas las naves. Ahora, imagínate, por favor, cuántas naves habrá habido en esa confrontación, en esa conflagración. Deben haber sido miles, submarinos, barcos, destructores, barcazas, de todo, que se destruyeron. ¿Dónde quedaron? ¿Qué causó? Es decir, el mar se puede tirar cualquier cosa y se desaparece. No, se quedó ahí y algo tuvieron que haber cambiado, qué sé yo, si el pH del agua, la salinidad, teniendo bombas que metieron ahí, un montón de cosas. Que no pudieron los rescatar. torpedos que se quedaron ahí, en submarinos que no explotaron, pero que se quedaron y ahí se ahogaron. Pero la tercera parte de las naves, según el registro histórico de la tercera parte de las naves que participaron en la Segunda Guerra Mundial, se hundieron. Ahora resulta que nosotros vemos una cantidad de peces, y no solo de peces, porque ahí pusieron lobos marinos también, y calamares. Y el mar ha entregado seres de los más extraños que están reportados en medios de comunicación serios, como calamares gigantescos con un solo ojo, que solo aparecían en los libros de Julio Verne. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Perdón, entonces esto se pone peor. Fíjate, porque aquí diríamos que la segunda trompeta se murió la tercera parte. Ahí dice de lo que había en el mar, no dice solo de peces. Exactamente. ¿Verdad? Sí, sí. Pero como estamos viendo peces y ahí vimos un par de lobos marinos y todo, no un par. Se entiende bastante. Sí, eran esa muchísimos, voz, ¿verdad? sí. Era muchísimo. Es una tragedia. Absolutamente. Sinceramente es una tragedia. Tercera parte. Tercera parte de peces, le voy a poner yo. Entonces, eso sucede en la segunda trompeta. Ahora, cuando suena la quinta trompeta, la sexta trompeta y la séptima trompeta, se habilitan las copas. Entonces, en capítulo 16 del libro de Apocalipsis, se describen las copas. 1 a las 7. Ahora leamos qué pasa en el capítulo 16. Vamos a ver de Apocalipsis. Vamos a ver si lo encuentro por acá rápidamente. Espero que sí. El segundo ángel. Y recordad que aquí también fue el segundo ángel. Sí, el mismo. ¿Verdad? La trompeta. Pero hay varias cosas que no coinciden, que no es lo mismo. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo. Ya no la tercera. Ya no la tercera parte. Murió todo ser viviente que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas. Y se convirtieron en sangre. Entonces, la devastación, la tragedia, el caos que viene sobre la tierra y que se va a dar en plenitud en medio de la gran tribulación, porque estas 7 copas, que se haga un poco para acá, estas 7 copas, voy a poner aquí, copas, estas ya nos hablan a nosotros de la gran tribulación. Entonces, hoy, digamos, aquí se mueren peces, todos los peces. ¿Te imaginas qué tragedia va a ser eso? Por eso se habla del hambre que se va a vivir en ese tiempo. ¿Te imaginas qué tragedia? Si ahorita con lo que vimos, al investigar, nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Y aquí se murieron la tercera parte de los peces. Y esto
todavía no es. Pero vamos caminando. Es como un chispazo, como que si el Señor nos estuviera diciendo, miren, esto es lo que está sucediendo. Sí. Esto me deja ver a mí, digamos, antes, pues aquí están las 5 trompetas y aquí está el sello número 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Estos sellos ya se abrieron. Aquí hay un sello de la guerra, el caballo rojo, aquí hay uno del caballo blanco, aquí hay un caballo negro, aquí hay un caballo amarillento que representa las pandemias, las epidemias, las muertes, como lo hemos explicado, no sé si lo hemos explicado realmente, no me recuerdo haberlo puesto en el reloj de Dios, lo tendríamos que hacer. Pero el punto es que ahora estamos viendo el inicio de esto, pero también ya vimos el inicio de la primera trompeta, de la tercera trompeta y de la cuarta trompeta, como que no fueron cronológicos, sino como que se sonó, las 4 trompetas. En la que sí se detuvo el Señor, detuvo al ángel en la quinta. ¿Por qué razón? Porque en la quinta se lleva a la iglesia. Y entonces ya vienen todos los demás horrores. Entonces, ¿en dónde estamos viviendo nosotros? Eso le iba a preguntar, ¿qué sello estaríamos? Estamos más o menos a la altura de entre esto a esto. Eso es lo que yo veo. El segundo... Es que por eso te digo que todas fueron al mismo tiempo. Mira, digamos las trompetas. Claro, claro. Mira, pues, digamos, voy a regresar otra vez al capítulo 8, que es donde aparecen las trompetas, para brevemente, tendríamos que explicarlo no brevemente, tendríamos que abundar, pero como ahorita estamos pues metidos en lo de los peces, digamos, en el capítulo 8 se abrió el séptimo sello. Es este de aquí, ¿verdad? Se abrió el séptimo. Y entonces le dieron trompetas a los ángeles. Y ellos empezaron a tocar la trompeta. Entonces el primer ángel arrojó el incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadieran a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Ok, aquí, cuando lo vemos en el contexto, habla de una persecución de gente que matan por ser cristianos y aparece en el capítulo 6 que a ellos los mataron y las oraciones de ellos son como incienso que llegan debajo del altar. Y ellos dicen, ¿hasta cuándo Dios justo y verdadero no vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, eso ya lo empezamos a ver, pero no en su plenitud. No en su plenitud. Todavía la civilización está un poco civilizada, a pesar de todo lo que ha hecho. ¿Eh? Entonces viene el segundo ángel. Entonces los 7 ángeles que tenía, el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre. Fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Entonces nosotros hemos visto inicios de eso en los grandes incendios incontenibles que se han dado en el norte, en el sur, en América y en otros continentes. Que para la época de verano, cada vez que hay un verano, en donde hay verano, hay unos grandes incendios. California es una de las más famosas. Chile fue famosísimo el que acaba de pasar, porque el invierno de Chile es en el tiempo el verano de Chile es en el tiempo del invierno de los Estados Unidos. Diciembre, por ahí, es la época más calurosa de Argentina y Chile. Y ahí explotaron grandes incendios que quemaron hectáreas de árboles. O sea que no hemos visto la plenitud, solo para muestra un botón. Miren, esto es lo que va a pasar dentro de poco, pero se está destapando. Estoy empezando a probar los sonidos de la trompeta. Okay. Haciendo pruebas de sonido. Sí, pues, y claro. entonces el teólogo y el escatólogo dice, no, eso no es, y lo deja para después, y pues si que lo quiere dejar para después está bien, no hay problema. El problema es que no está alertando a la gente, y la Biblia dice en el libro de Joel, sonad alarma en mi santo monte. Entonces tenemos que sonar alarma, no es decirle a la gente tranquilos, todo está tranquilo,
que no cunda el pánico o que no panda el cúnico, como decía un personaje muy famoso, ¿verdad? Todo está tranquilo, no va a pasar nada. No es ese nuestro papel. Nuestro papel es subirnos a la muralla como centinelas y ver el peligro y tocar el shofar y alarma al pueblo para que se alisten para lo que viene. Pero mucha gente dice, no, el rebaño hay que mantenerlo tranquilo. No es tranquilo, atontado lo tienen. Pero esto no puede ser, hermana. Claro. Porque estamos viéndolo. Es que, ¿cómo podemos explicar esto, pues? Si lo estamos viendo y no en un río. Lo estamos viendo en todo el mundo. Sí. Y eso no lo podemos obviar. No le podemos decir a todos tranquilos, todos vamos a tener un movimiento político ecológico y vamos a recuperar el mundo. El mundo ya no se recupera. Sí. Definitivamente lo que le espera es lo peor. Cierto. Entonces destruyámoslo. No. Mientras estemos aquí, pues hagamos lo mejor por tenerlo bien, ¿verdad? Con responsabilidad, porque nos van a pedir cuentas de ello. Si hay un río que está contaminado, hay que ver cómo se descontamina. Hay que recuperar las fuentes de las aguas en la medida que se pueda, porque dentro de unos 40, 50 años, si el Señor se tardara en venir, la gente se va a pelear por un vaso de agua. Claro, le llaman el nuevo oro. Sí, al agua. claro que sí. Países van a ser invadidos porque tienen más cantidad de agua que otros. Nosotros tenemos aquí en Guatemala una cantidad impresionante de agua. Sí. Y como que nada, ¿verdad? La gente no se percata de eso. Absolutamente. Se lavan la boca y dejan el chorro encendido mientras ellos están lavando la boca. Claro. Se afeitan con el chorro encendido para no tener que encenderlo y limpiar la cuchilla. Claro. No puede ser. Riegan las banquetas, la calle, en vez de barrerla con una manguera. Eso quiere decir que no estamos conscientes. Así es. Ok, bueno, ya esto parece, pero esto parece una arenga. está bien, porque al final de cuentas lo importante es que veamos en qué estamos fallando y tratar, apóstol, como usted bien decía, de ver lo que podemos hacer, por lo menos para mantener las cosas medianamente tranquilas. Apóstol, me parece que ha llegado el momento de la pausa y cuando regresemos, como les prometimos, vamos a mostrarles cómo también Guatemala se verá afectada por la muerte de peces, ya que está pasando muy cerca de nosotros. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios. Hoy estamos hablando de eventos extraños, como por ejemplo las cantidades de peces, toneladas en realidad, que han sido halladas en diferentes países, en ríos y lagos. Sin embargo, muchos pensarán, eso está lejos de Latinoamérica o de Guatemala. No obstante, ya hemos encontrado noticias en donde, por ejemplo, en Honduras se reporta la muerte masiva de peces. Y en ese río, debemos poner atención, porque también está pasando por El Salvador y precisamente por Guatemala. Ahora les contamos. Guatemala, El Salvador y Honduras. La muerte masiva de peces, cangrejos, camarones, etc. en el río Lepa, que recorre Guatemala, Honduras y El Salvador a lo largo de 422 kilómetros, ha preocupado a todas las comunidades aledañas, pues este río es determinante para los tres países. Siempre fue utilizado para regar cultivos, cría de ganado, generación de energía eléctrica y abastecía de agua de consumo a gran parte de El Salvador. Sin embargo, la contaminación es tal que ahora ni siquiera puede ser usada para limpiar. Algunos culpan beneficios de café que lanzan sus aguas residuales al río. Estudios han demostrado que el agua está contaminada permanentemente. Costa Rica. Cerca de la playa de Punta Arenas, en un área de entre 8 y 12 kilómetros, los peces murieron y comenzaron a flotar cerca de la playa. Se calculan 30 toneladas de peces muertos, casi todos son sardinas. Los guardacostas recolectaron muestras de agua y peces para saber las causas. La contaminación causó cese de actividades escolares y condiciones insalubres en el agua.
Queda claro entonces que también este espacio de tierra, Centroamérica, está siendo afectado por lo que hemos visto, ese fenómeno de los peces, que hicimos una revisión del Triángulo Norte de Centroamérica, Nicaragua afectado y por supuesto Costa Rica, como recientemente veíamos. Apóstol, en este fin de semana pasado se realizó una cumbre iberoamericana de países, tanto de Europa como de Latinoamérica y América en general, para tratar de hablar acerca del medio ambiente y la seguridad alimentaria. Este tema fue tocado, pero ¿usted cree que el ser humano puede hacer algo para tratar de revertir esta situación que son señales básicamente del final de los tiempos? Bueno, como decía hace un momento, para mi perspectiva ministerial, apostólica, de un estudiante de la Biblia, no tiene remedio, ¿verdad? Va de mal en peor por muchas causas, muchísimas causas. Sin embargo, creo que nosotros deberíamos de tener una conciencia ecológica en el sentido de cuidar lo que tenemos y de tratar de recuperar algunas de estas cosas. Primero es cuidar lo que tenemos, ese es lo bíblico, cuida lo que tienes. Después, a recuperar lo que se perdió. La recuperación de las fuentes de las aguas involucra un montón de cosas y es bien importante, ¿verdad? Creo que cada país, cada gobierno debería de ponerse muy serio en ese tema, pero que al final de cuentas no se va a poder resolver. El daño ya está hecho. Y la Biblia lo que dice es, ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Sin embargo, se le atribuye a Martín Lutero una frase que él dijo respecto a la venida del Señor. Él dijo, si el Señor viene mañana, yo hoy siembro un árbol. Como ese árbol no lo iba a ver crecer él, pero seguramente las generaciones posteriores, si el Señor no venía, pues lo iban a ver crecer. Creo que ese tipo de conciencia deberíamos de tener nosotros y no como aquel rey Ezequías que le perdonaron la vida después de haberle dicho pon en orden tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Él lloró delante del Señor y le añadieron 15 años más de vida y no los aprovechó para poner en orden su casa, que era la orden primaria. Entonces, cuando le sobrevino la muerte o cuando se acercaban los días de su muerte, el profeta llegó de nuevo y le dijo lo que le iba a pasar. Y dentro de las cosas que le dijo es, tus hijos serán llevados a esclavitud, tus nietos van a perder el reinado de Israel, su simiente les iba a ir mal. Y lo que él dijo fue, la palabra es buena porque por lo menos no serán mis días. Entonces, esa es una actitud demasiado egoísta que nosotros deberíamos tener. Nosotros deberíamos estar pensando en el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos en caso de que el Señor se tardara en venir. Claro, vivimos con esa esperanza. Él viene pronto, nos va a llevar, pero tenemos que cuidar lo que tenemos. Entonces, yo, sin embargo, a pesar de que estoy diciendo eso, creo que no se puede revertir. El daño está hecho, el daño global se está hecho. Por eso estaba leyendo y diciendo que cada una de las cosas que aparecen en cada una de las trompetas ya están sucediendo, ya empezaron a suceder, no en su plenitud, porque si fuera en su plenitud estaríamos viendo en una destrucción más terrible de lo que tenemos ahorita. Y ese es uno de los problemas de algunos ministros que quieren que esté cumplido todo para decirle a la gente que se pongan en alerta. Claro, qué peligroso. Y yo creo que ya estamos en alerta. La inundación, por decirlo así, ya empezó. Los tornados ya empezaron. El problema ya empezó. El futuro nos alcanzó. Entonces tenemos que vivir este presente sabiendo que Dios pues quiere hacer que nosotros nos consagremos, reflexionemos y que en la medida que podamos pues paliar la crisis, lo podamos hacer. Usted mencionaba hace un momento que la tierra ya no la podemos recuperar, pero ¿qué debería recuperar el hombre para ponerse a cuentas con Dios? ¿Qué hemos dejado de lado y necesitamos recuperar? La paz con el Señor, porque la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El hombre está en una guerra con Dios. El hombre rompió su relación con Dios. El hombre
El hombre dice que Dios es un invento del hombre. En vez de que Dios, de que diga Dios nos creó a nosotros, ellos dicen nosotros lo creamos a Él como una idea. Sí. Entonces el hombre rompió esos parámetros y eso es lo que ha venido a ocasionar todo esto, porque no somos dioses, nosotros somos creación, Él nos creó, somos el barro, Él es el alfarero. Así que lo primero que deberíamos de recuperar sería eso, ¿verdad? Y unos 25 centavos de humildad quizá, ¿verdad? Porque somos nosotros tan frágiles, nuestra salud es frágil, nuestra vida misma es frágil. El que más potente se siente puede salir en un vehículo y lo aplasta un tráiler, se resbala en una cáscara de banano, se golpea en la cabeza y se muere. Somos demasiado nosotros frágiles como para ponernos a contender con nuestro Creador. Solo déjenme leerles antes de ir finalizando, porque estábamos leyendo Apocalipsis capítulo 8 antes de irnos, y decíamos que los ángeles tocaron las trompetas. El primero hizo que viniera granizo y fuego mezclados con sangre y se incendió la tierra. Eso ya lo empezamos a ver, no en la plenitud, pero ya tenemos algunos, sí, ya vemos, para muestra un botón, ¿verdad? Claro. Dice que el segundo se contaminó el mar y se murieron la tercera parte de las seres que vivían en las aguas del mar, de los ríos, de los lagos, en las fuentes de las aguas, dice Apocalipsis 16. Entonces, eso no lo estamos viendo en su totalidad, pero está en la Biblia y estamos viendo esos atisbos, estamos viendo, ya se está realizando. El tercer ángel tocó la trompeta y una estrella ardiendo cayó como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos, sobre los manantiales de aguas, y se contaminaron todas las aguas. Ahí ya se había muerto la tercera parte de los seres que vivían ahí, ahora se les contaminó más las aguas, ahora viene en contra del hombre, que dependemos del agua. Y esto no se ha dado en su plenitud, pero ya vemos los atisbos también, porque cuando aquí la estrella se llama ajenjo. En inglés le dicen wormwood, pero esta estrella en el idioma ucraniano es Chernóbil. Chernóbil es igual a ajenjo. Chernóbil fue una explosión que contaminó la tercera parte de las aguas de toda Europa y que la tienen en un gran ataúd, porque sarcófago le dicen ellos, ¿verdad? Sí. 2 sarcófagos le han hecho para que no se salga toda la contaminación, pero ahí está, ahorita están en guerra. ¿Te imaginas que un misil mal dirigido le cae a ese sarcófago? Se vuelve a salir y la contaminación se ha dado con ellos, y la contaminación se ha dado en plantas nucleares de Japón, en sus terremotos. Entonces, esto, de alguna forma, ya empezamos a ver los inicios, no la plenitud. Y los teólogos lo que quieren es ver la plenitud de la plaga para decir, sí, ya estamos en ese tiempo. No, hombre, ya empezó eso. Entonces tenemos que advertirle a la gente y decirles que tenemos que estar preparados, apresurándoos para la venida del Señor, dice el apóstol. Pero bueno, ahora el cuarto ángel dice, y aquí es en donde estamos nosotros, en el cuarto ángel. El quinto sí todavía no ha empezado. El quinto no ha empezado, el cuarto ángel también empezó. Mira lo que dice el cuarto ángel. Tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, asimismo la noche. O sea, con el conocimiento, medio conocimiento que tenemos en la actualidad, es imposible que las estrellas pues se oscurezcan. O sea, tendría que oscurecer cada una de las millones de estrellas que el Señor le dijo a Abraham que era imposible contarlas. Es imposible que sea el sol y la luna, porque eso estaría muriéndose el sol y vendría a ser una explosión de una supernova y vendría a acabar con todo. Entonces aquí esto es contaminación, partículas de polución que empezaron a partir de la revolución industrial
y que están flotando en el espacio. Pero eso se ha comprobado. Sí. Eso no es que yo me lo estoy inventando, eso se ha comprobado. Y los que dieron con esto, en la primera alerta, fueron los israelitas. Porque cuando a los israelitas les devolvieron su tierra en 1948, les dieron tierras que no servían para nada. Les dieron pantanos y desiertos. Entonces ellos tenían una profecía que iban a convertir los desiertos en manadero de agua y en vergeles. En Isaías lo dice y lo convirtieron, por cierto. Entonces, pero ellos empezaron a emplear a gente muy conocedora, y una de las primeras cosas que hicieron fue la medición del sol. ¿Por qué? Por la fotosíntesis, ¿verdad? Y cómo, entonces la medición del sol. Cuando ellos empezaron a medir la cantidad de sol que entraba a la Tierra, hay una diferencia en cada año. Cada año va disminuyendo sobre la Tierra la entrada de luz solar sobre la Tierra. Eso se llama, es a causa de la polución y, hermana, pues de alguna manera Dios utiliza hasta los errores nuestros, ¿verdad? Sí. Porque esto ha ayudado al calentamiento global para mantener una especie de equilibrio. Claro. Porque por un lado la polución oscurece y por el otro lado el calentamiento global eleva la temperatura. Entonces entre los dos más o menos se mantiene el equilibrio, aunque gana el calentamiento global. Entonces ya se estaba apagando la luz, entonces ya empezó. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde estamos? Y ya con esta me despido. Dice entonces, miré y oí volar a un águila en medio del cielo. 8:13. Hay una versión que dice, miré y volar a un águila con la cola manchada de sangre que volaba hacia el cenit, hacia el sol. Mientras volaba decía, ay, ay, ay. Los tres ay. Ay, ay, ay. De los 3 toques de las trompetas que están por tocar los 3 ángeles. El de los 150 días, el de los 3 años y medio, de los moradores de la tierra. Pero ¿quién es esa águila? La Biblia en el libro de Proverbios dice que hay un misterio que se llama el misterio del águila volando. No comprendo, dice Salomón cuando pone, tres cosas no comprendo y la cuarta definitivamente es un misterio para mí. Y era el hombre más sabio del sí, mundo. Y entonces las 3 cosas que él no entendía, digamos, él pone el camino el camino del barco en el mar, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del hombre sobre la doncella, y la cuarta es un misterio, dice. Es el camino que el águila lleva en el cielo. Este es el águila, el misterio del águila volando es el arrebatamiento de la iglesia antes de que se complete todo lo que ya leímos. O sea, nosotros cuando estamos viendo esto lo que deberíamos de saber es, estamos viendo el inicio. Ahí pues ellos, cada uno de los señores que son entrevistados, con mucho respeto, deben de tener muchos estudios, así que yo no soy quien para contradecirles, pero sí tengo derecho a no estar totalmente de acuerdo, claro, ¿verdad? Porque unos dicen que es por una cosa, otros dicen que es por otra, otros por otra, otros por otra, ¿verdad? Pero está generalizado, entonces tiene que haber una razón de fondo, ¿verdad? Que esté matando a todos esos peces, ¿verdad? El hombre como que necesita saber por qué. Sí, por eso busca una sí, está bien, ¿verdad? Porque para eso nos dio el cerebro el Señor, para que nosotros lo kilometráramos, ¿verdad? Hablando de eso, apóstol, usted recordará que, no sé si ahora lo hagan en los colegios, pero nos hacían exámenes cortos. Pareciera que todo esto que está ocurriendo son como exámenes cortos que el Señor nos hace para ver cómo respondemos hasta que venga el examen final. Es preocupante el cita. Desde así como lo pones, porque ¿cómo estamos respondiendo a los exámenes cortos, verdad? Que Dios nos ayude. Bueno, miren mis hermanos, yo para ir redondeando esto y finalizando este programa tan importante, para poder advertir, ¿verdad? Este programa no es para asustar, pero no podemos dejar de mencionar estas cosas. Sería una irresponsabilidad.
Sería una irresponsabilidad que todo lo que sucede nosotros como ministros no le podamos dar una respuesta a la gente que nos pregunte, mire, ¿y esa noticia de que hay ovnis? ¿Qué dice usted? Mire, ¿y usted qué opina de todos los peces que están apareciendo muertos en los mares? Mire, ¿y usted qué opina de todos los terremotos que... Mire, ¿y usted qué opina de la quiebra de los bancos? Mire, ¿y usted qué opina de los volcanes? Mire, ¿y usted qué opina de la guerra entre Ucrania? Mire, ¿usted qué opina? Y nosotros, oh no, eso no tiene importancia, no tiene importancia, no tiene importancia. No, ¿cómo que no va a tener importancia? Sí tiene importancia. El reflejo de lo que Dios quiere que nosotros miremos para que vayamos aprendiendo y pongamos las barbas en remojo, por decirlo así. Entonces, el propósito no es asustarlo, pero sí alertarlo. El tiempo se ha llegado, pero todavía hay oportunidad. Y la oportunidad es para que nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y caminar por él. Si somos cristianos desde hace rato y hemos estado tibios, es el momento de suplicarle a Dios que nos auxilie para poder arder en amor, en pasión por Él, para no ser un religioso. Si no eres cristiano, la puerta del arca de la salvación está abierta para ti todavía. Aunque ya vemos todos esos problemas, todavía no ha venido lo peor. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Así que yo quisiera, Elcita, pues hacer una oración con cada uno de mis hermanos oyentes que me tienen la paciencia necesaria para escuchar todas estas cosas. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú toques el corazón de cada uno de nosotros, incluyéndonos a nosotros que somos los que participamos, Señor, para poder trasladar estas inquietudes a tu pueblo, incluyendo a los hermanos que nos ayudan para la edición, el control room y todo, Señor, pero también para todo el pueblo que mire este programa. Por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos advierta, nos convenza de justicia, de verdad y de pecado también y de juicio, para que nosotros, Señor, podamos ponernos a cuentas contigo y podamos, cuando te veamos, no alejarnos avergonzados. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, y permite que la alegría de saber que tú regresas pronto campee en nuestro corazón más que el miedo a las cosas que vendrán. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Elcita, te devuelvo los micrófonos. Apóstol, qué placer. Gracias a todos por acompañarnos y recuerden, como el apóstol ahora mismo lo decía, envíen ustedes sus preguntas para que eventualmente en los siguientes programas de Reloj de Dios podamos contestar a ellas y que por supuesto también tomemos en cuenta los temas que hoy les interesan. Que Dios los bendiga, los encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenezer.